Venezuela se abre al futuro. Venezuela se abre al futuro y hoy tenemos como invitado a José Adelino Pinto, gerente de Mercer de Venezuela y un gran apasionado del tema laboral. Siempre estamos muy pendientes de todas esas cifras que tú publicas semanalmente. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme a este espacio para hablar de ese futuro que está en este momento siendo discutido por diferentes actores del entorno económico y social del país. Recientemente escuché que el 70% de los venezolanos de alguna manera está relacionado con el emprendimiento. Eso explicaría un poco el fenómeno que estamos viviendo de aquellas personas que tienen su trabajo formal, pero que también han decidido emprender. Tú como especialista del tema, ¿cómo ves este movimiento que se está dando en nuestro país? No es nueva, eso ya tiene varios años sucediendo, Carlos. Desde que empezó el fenómeno de la hiperinflación en Venezuela, la gente buscó maneras de obtener un segundo o un tercer ingreso para poder subsanar sus necesidades básicas. Y por eso empezamos a ver ese tipo de emprendimiento, o lo que coloquialmente la gente dice, el rebusque. Entonces, las personas empezaron a buscar otras maneras de emplearse, pero era muy complicado cuando tenías trabajo presencial. En la medida en que la pandemia llega en marzo del 2020, el teletrabajo se implanta en las organizaciones y eso le da flexibilidad a las personas de buscar un segundo trabajo. Y ese es el fenómeno que empezamos a ver. Gente que está en su casa y tiene dos trabajos. Uno formal, que cotiza en el Seguro Social y en los demás organismos parafiscales, y uno, digámoslo, informal o de segunda línea que le genera un ingreso adicional. Entonces, eso está sucediendo en una gran amplitud de la población. El teletrabajo a raíz de la pandemia se promovió, se impulsó. En realidad, ¿cuál fue el impacto económico del teletrabajo en la economía venezolana? El teletrabajo ya existía, no era algo nuevo que llegó con la pandemia, solo que la pandemia lo que provocó fue una aceleración en su implantación. Muchas organizaciones no querían implantar el teletrabajo porque están basadas en el fenómeno de que yo necesito ver a la persona trabajar para saber que trabaja. Eso es una gerencia que trabaja por tareas y no por objetivos. El teletrabajo se fundamenta en el principio de trabajar por objetivos. Yo te asigno un objetivo, tú lo alcanzas y lo puedes alcanzar en 8 horas de trabajo o en 4 horas de trabajo, como tú quieras. El tema es que alcanzas el objetivo y ese es el principio básico del teletrabajo. Y muchas empresas tuvieron que adaptarse a ese fenómeno porque al haber cuarentena radical donde la persona no puede trabajar de manera presencial, tuvieron que adecuarse a ese sistema y imponer primero los equipos o la conectividad de la persona y después definir cuál era el trabajo que estas personas iban a hacer. Y eso llevó a que la totalidad del mercado de Venezuela tuviera que adaptar alguna modalidad de teletrabajo total o parcial y algunas personas pudieron teletrabajar y otras no. En el último estudio que hicimos en Mercer, el 46% de las empresas en este 2020 trabajaron entre un 30 y un 50% de la población en teletrabajo. Pero se esperaba que para este 2021 ese porcentaje creciera a un 50 o un 70% de la plantilla en teletrabajo. Entonces, ese impacto fue generando unas nuevas oportunidades, nuevos negocios que se fueron abriendo y generó una dinámica laboral que está en este momento siendo discutida. Ya se está hablando de la creación de una ley del teletrabajo que regule este nuevo sistema o modalidad de trabajo que se está dando en Venezuela en estos momentos. Entonces, lo que esperamos en los próximos meses es ver esa evolución de esa ley para ver específicamente qué aspectos pretende cubrir o no. Recientemente, la Comisión por el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, en trabajo en conjunto con Fede Cámaras, puso sobre la mesa algunos proyectos de leyes interesantes, como la Ley de Innovación, Inversión y Desarrollo Económico. Pero más recientemente empecé a escuchar hablar de la Ley de Teletrabajo. Tú, como especialista del tema, ¿cómo visualizas esa posible ley y cómo puede impactar a nivel económico esa ley?
Fede Cámaras, como el actor que agrupa a todos los empresarios, obviamente ellos están interesados en regular la materia del teletrabajo porque su principal valor es cuidar a los trabajadores como su principal activo. Si algo nos demostró la pandemia es que las organizaciones existen porque hay gente en las organizaciones. Si no hay gente, es un edificio vacío muy bonito de vidrios y paredes y no tiene más nada. Entonces, por eso hubo la necesidad de los empresarios de llevar a la mesa que existe una ley que regule la modalidad de trabajo. Porque el teletrabajo no es una nueva forma de trabajar, no es una ley aparte, es una modalidad que se adecúa al trabajo fijo, al trabajo a destajo, el trabajador por cuenta propia, es una nueva modalidad en esa gama de tipos de trabajo. Entonces, la ley lo que va a permitir es normar, va a abrir unas oportunidades de negocio interesantes, porque hay unos elementos que hay que dar para controlar el teletrabajo en la casa. Sí, te va a hablar de la conectividad, sí, va a hablar de los equipos que te voy a dotar, del espacio en el que se presta el servicio, y eso va a abrir unos servicios que se van a tener que prestar para el hogar que hoy no se prestan. Porque lo que la gente en general tiene es una casa, de acuerdo a las comodidades que considera que son las pertinentes, y una conexión que es una conexión de hogar, que las operadoras de internet lo que hacen es una velocidad que definen para lo que se consume en un hogar. Ahora el trabajo se hace en el hogar, entonces esa velocidad cambia y esas necesidades cambian. Entonces ahí es lo que viene esa regulación y por lo cual el mercado se abre a un nuevo mundo que forma parte del teletrabajo. El 2020 fue un año complejo, en plena pandemia. Ahora, ¿cómo visualizas tú el 2021 dando una mirada al mercado laboral en Venezuela? ¿Qué podemos esperar? Los empresarios se formularon muchas preguntas en este 2020 de caras al 2021. Ellos lo que pensaron es, bueno, yo tengo una primera necesidad que es retener a la gente. Yo necesito que la gente se quede trabajando conmigo. Para yo retener a la gente tengo que hacer muchas cosas. La primera es definir un nuevo esquema de compensación, que es adecuar mi política salarial al entorno, a lo que se está viviendo, dar la agilidad, adecuarla a lo que se está viviendo, que es el tema de la dolarización, donde se habla de dos monedas de circulación y que el salario tiene que estar acorde a eso. Pero además se hablan de beneficios, de que te tengo que dar beneficios, te tengo que dotar de equipos de bioseguridad, te tengo que dotar de equipos para que puedas trabajar en la casa normalmente. Pero además, fuera todo ese tema que está enfocado al trabajador y cómo el trabajador funciona en su hogar, tengo que reforzar el liderazgo de las organizaciones. Los líderes tienen que empoderarlos desde el punto de vista de conocimientos, capacidades, competencias que permitan adecuar y mantener el compromiso que cada trabajador tiene hacia la organización para la cual presta servicio. Porque al estar en su casa se pierde ese vínculo y esa conexión que tú tenías con la empresa para la cual prestas un servicio. Por eso es que hay que hacer todo lo que esté dentro del espectro para que ese compromiso no se pierda. Y eso implica reinventarse. Y por eso el liderazgo es un elemento importante de caras al 2021 y donde los empresarios van a querer invertir. Así es, esas son las tres principales que observamos. Después hay otras que es adecuaciones de espacio, hay formulaciones de planes de salud, hay toda una gama, pero las tres más importantes que visualizamos en este momento son esas. ¿Cómo visualizas tú el llamado a una posible operatividad plena? Es decir, pensar en otro método diferente al 7+7. 7+7. Realmente lo que estamos visualizando es que las organizaciones, aun cuando quiten el sistema 7+7 que está operando actualmente en Venezuela, se van a quedar con su esquema del teletrabajo. O sea, hay un grupo de los trabajadores que no va a volver a la oficina presencialmente, porque ya se dieron cuenta que esas personas conectadas desde la casa funcionan también que si estuvieran presencialmente. Entonces, ellos van a sustituir a esas personas o esos espacios por otra cosa, pero lo que se ve es que va a ocurrir es eso, vamos a tener gente presencial para cierto tipo de actividades o tareas, sobre todo cargos muy rutinarios, y los trabajadores con cargos más de innovación, creatividad, que se pueden conectar, ellos se van a mantener en el teletrabajo, porque se les vio la comodidad. Y mucha gente quiere además mantenerse en el teletrabajo. Hay muchas personas que están apostando a tener un esquema mixto, es decir,
unos días presenciales y unos días en teletrabajo. Eso les da flexibilidad para poder hacer diligencia, para poder cuidar a los hijos, porque en el tema de mientras los hijos no vuelvan al colegio de manera presencial, eso se genera un problema para los trabajadores que son padres de familia y tienen que cuidar a sus hijos. Mientras estaban en el colegio podían trabajar, al no estar en el colegio les creas un problema donde los dejo. Entonces ellos están ahí planteándose ese tema y lo que visualizamos es el trabajador en modelo mixto de trabajo. Venezuela se abre al futuro.